Pues buenas tardes, lo primero a todas y todos los que estamos hoy en la nueva edición de los seminarios online, ¿vale? Buenas tardes. Están, están enmarcados dentro del proyecto de Si lo tienes claro, elige, que está financiado por el Plan Nacional sobre Drogas, ¿vale? Este año celebramos la tercera edición de los seminarios, que nuevamente, como en otras ediciones, son 2 seminarios que se dividen en un total de 8 sesiones, ¿vale? Haremos el primer seminario en el mes de junio y el segundo seminario en el mes de julio. Además, como novedad este año, ¿vale? Al final de cada ponencia tenemos un pequeño espacio de debate planteado, ¿vale? Para que podáis comentar también buenas prácticas que estáis llevando a cabo asociadas a la temática de la que se habla en el día. Este mes de junio van a ser de lunes a viernes, ¿vale? Y en el mes de julio serán de martes a viernes. Esta primera semana estaremos trabajando en el marco para comprender el amplio espectro de las drogas, cómo hacer un uso responsable de las TRIC, claves generales para la aplicación de la perspectiva de género. Y por último, el jueves vamos a trabajar el abordaje de las adicciones desde el modelo de los determinantes sociales de la salud. Como sabéis, ¿vale? Todas estas temáticas serán trabajadas con entidades expertas en la materia. Tenéis toda la información en nuestra web de Cruz Roja Juventud, ¿vale? Y como decía, aprovecho para recordaros que sobre finales de verano, cuando terminemos los seminarios, los subiremos a YouTube para que podáis volver a veros. Y también os compartiremos las presentaciones y todo el material para que lo podáis utilizar. Una vez más, este año volvemos a contar con la participación del delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, al que agradecemos que, a pesar de que suponemos que tiene una agenda muy apretada, siempre tiene un hueco para compartir con nosotras estos espacios. Así que le doy paso para que pueda inaugurar un año más los seminarios. Pues muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a todos los que estáis conectados y participando en este primer seminario del ciclo de este año. La verdad es que para mí es un placer estar aquí con vosotros, compartiendo la puesta en marcha de este seminario, en buena parte porque es la encarnación real de la larga colaboración entre Cruz Roja Juventud y la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. La verdad es que Cruz Roja es una organización muy viva que penetra mucho en nuestro tejido social. Hace 30 o 40 años fue de las organizaciones clave organizando una respuesta científica a los problemas de las adicciones, cuando apenas teníamos infraestructura en este país, cuando las administraciones públicas no disponían de servicios, y tuvo un papel muy importante. En mi ciudad natal, en Barcelona, los servicios que prestó Cruz Roja en barrios desfavorecidos fueron importantísimos y además tuvo la energía para pilotar, probar cosas nuevas que no eran fáciles, que no eran nada fáciles en barrios complicados. Este papel lo sigue manteniendo, porque Cruz Roja en buena parte se retira de los servicios más asistenciales, que ya cubren los servicios públicos, pero Cruz Roja es una organización muy responsable y mantiene los servicios allí donde hacen falta. Por esto la honra y por eso pues yo estoy muy contento también. Pero Cruz Roja ha ido evolucionando hacia un tipo de servicios más orientados a la prevención y a la construcción, especialmente en el ámbito de juventud, de una ciudadanía crítica, una ciudadanía joven crítica con capacidad de funcionar y dar respuesta a los retos de una sociedad abierta donde hay de todo en todas partes y por tanto donde necesitamos que las personas tengan su mochila de resiliencia y de capacidad de afrontar los problemas que inevitablemente van a surgir en su camino. Para nosotros es importante, porque nosotros concebimos siempre nuestro rol en la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que formamos parte del Ministerio de Sanidad, como catalizadores. En un país como el nuestro, en una España que es tan descentralizada, que es casi federal, pues hay muchos que tienen papel. Las comunidades autónomas tienen un papel importantísimo, muchas ciudades tienen un papel muy importante, muchas entidades del tercer sector social también. Y nuestro papel es intentar catalizar todo esto. También la respuesta de otros sectores de la Administración General del Estado, porque al final, en el ámbito de las adicciones y de las drogas, no solo se trata de intentar ayudar a las personas que desarrollan problemas o intentar evitar que estos aparezcan, sino también ser conscientes de que aquí hay una fuerza subyacente que es la oferta, que son el narcotráfico, que son aquellos que con ánimo de lucro introducen sin parar nuevos productos en nuestra sociedad, sabiendo que pueden causar mucho daño, pero que pueden ganar mucho dinero con ello. Bueno,
pues nada, en nuestro papel lo concebimos así, como catalizadores del cambio, catalizadores de respuesta, dispuestos a ayudar a todas las iniciativas que aportan de verdad, y por eso pues, nos gusta colaborar con Cruz Roja, financiar iniciativas como esta y estar hoy acompañándoos para simbolizar este apoyo y este trabajo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, John Ramón. Ahora pasamos, ¿vale? Si queréis a introducir a Javier Sánchez Arroyo, que será la persona que va a estar hoy con nosotras, ¿vale? Os presento un poco su trayectoria y su historia para que conozcáis un poquito más de él, ¿vale? Javier es doctor en Historia Contemporánea, Historia de la Educación, por la UZ, promotor de la asociación y actual coordinador del Centro de Reducción de Riesgos en el Consumo de Drogas, Consumo Conciencia. En los últimos 20 años ha llevado a cabo numerosas conferencias sobre el tema en colegios profesionales o en la Universidad de Zaragoza. Ha impartido decenas de talleres dirigidos a jóvenes, a AMPAs, en centros de educación de adultos con población reclusa en cárceles y ha impartido múltiples cursos dirigidos a profesionales de la educación y la intervención social. Ha dirigido también la primera y la segunda edición del curso internacional de formación para educadores, Training for Trainers y Beyond Harm Reduction, con el apoyo del INJUVE y el programa Erasmus Plus con participantes de hasta 10 países. Además, es responsable de la elaboración programática de varias organizaciones para la incidencia en la política de drogas y también participó en las sesiones del trabajo del tercer Plan Autonómico de Drogodependencias y del Plan Joven Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha asesorado en reducción de riesgos a la Secretaría Nacional de Drogas de Uruguay. Desde 2021, además, es miembro permanente del Grupo Interdisciplinario sobre Sustancias Psicoactivas de la UDELAR en Montevideo y ha impartido 2 cursos sobre reducción de riesgos en el máster de especialización de drogas de esta universidad. Así que con mucho gusto hoy os dejo la tarde con él. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a ti, Tamara, también señor Villalbí, y muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, por supuesto, agradecer la confianza que Cruz Roja Española ha depositado en Consumo Conciencia, también a los financiadores que han hecho posible este evento, este curso, este pequeño ciclo de conferencias, y por supuesto, además de todo el equipo de Cruz Roja Juventud, particularmente a ti, Tamara, pues por la atención y el aprecio y toda tu ayuda en estos días. Por supuesto, a todas las asistentes por haber elegido estar aquí y renunciar a una seguramente tentadora siesta y merecida siesta. Así que, bueno, trataré de ser lo más dinámico posible porque sabemos que la vía telemática tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes a la hora de mantener la atención, sobre todo a esta hora un poco intempestiva después de comer. Así que, bueno, yo tengo preparada una intervención tal como se me pidió, un poquito más larga de lo que es habitual en algunos espacios. La tengo medida entre 68 y 70 minutos aproximadamente, porque así luego tendremos en torno a una hora, un pelín más para el debate y la aportación o las experiencias, como decía antes Tamara, ¿no? En cualquier momento, sentíos libres para interrumpir, comentar cualquier cosa, si queréis a través del chat y que Tamara me lo comunique, porque ya veréis que yo iré casi como una ametralladora para tratar de ser lo más rápido y dinámico posible. Yo llegado a este punto voy a compartir ya la pantalla, a ver si acierto a la primera. Vamos a ver, estamos aquí. Decidme si se ve bien, confírmame que veis y escucháis bien, por favor, Tamara. Perfecto, perfecto. Vale, mirad, si no os importa. ¿Te has silenciado? Espérate, Javier, que te has silenciado. Tienes que quitar el silencio tú porque a mí no me deja, pero te has silenciado totalmente. Debe ser que ahora vuelve Ahora a perfecto. estar, ¿verdad? Vale, pues es que debe ser que al darle a compartir he pinchado en esa misma zona. Vale, y a la Vale. vez has dejado de compartir también, te lo digo por si no Sí, te has dado sí. cuenta. Vale, No, tenía que perfecto. dejar de compartir para poder darme otra vez el sonido. ¿Ahora me escucháis bien? Vale, sí, perfecto. Vale. Nada, estaba diciendo que voy a mantener, si no es inconveniente, si no me lo decís, por supuesto, y lo cambio,
no el modo presentación, porque yo manejo software libre, de drogas algo sé, pero de informática no tengo la más remota idea. Y entonces, si lo pongo en modo presentación, no permite, como yo tengo software libre, pues por una incompatibilidad con Teams, supongo, no me deja que pasemos las diapositivas. Entonces, si os parece, lo mantengo en este formato y si por lo que sea lo veis más, lo paso a PDF y se puede ampliar un poquito, ¿vale? Yo quería empezar esta intervención, en primer lugar, justificando de alguna manera el por qué hemos elegido este título, esta propuesta, para esta primera sesión, ¿no? En julio abordaremos más lo que tiene que ver más con el tema educativo, pero ahora hemos decidido hablar de drogas marco para entender un tema total, entendiendo que este es un tema, utilizando esa terminología que utilizaba Marcel Mauss, que es un fenómeno social total y que su análisis nos permite captar la construcción social de los aspectos de las sociedades contemporáneas casi en todos los sentidos. Como se dice ahí al final en la cita del libro de Martínez Oró, estudiar las drogas es estudiar la sociedad en su conjunto. A veces nosotros cuando impartimos cursos para docentes de instituto, tenemos la sensación de que se cree que, bueno, vamos a hablar simplemente de si los chavales fuman porros en la puerta del centro o no, pero claro, hablar... Perdona, Javier, te has vuelto a silenciar. Ahora me vuelves a oír. Sí, ahora perfecto. Tengo que dejar de compartir para volver a darle al micro. Decía que yo no estoy tocando, no he tocado absolutamente nada. O sea, es algo automático que está pasando por ahí y que yo no sé controlar. Pero yo no había tocado ni siquiera el ratón, ¿eh? O sea, se ha silenciado Vale, el solo. vale, voy a programar Espero. los ajustes porque a lo mejor alguien sin querer le ha dado al Vale, bloqueo, ¿vale? Entonces voy a configurar los ajustes para que nadie pueda tocarlo. vale, perfecto, Puedes volver a gracias. compartir mientras yo lo hago. Nada. Venga, vuelvo a la exposición. A ver, estoy aquí, creo. Sí, vale. No sé si tengo que echar para atrás, si no me decís, pero bueno, estaba comentando que efectivamente el tema no solo es mucho más amplio, que a veces cuando damos cursos para docentes se puede pensar que vamos a hablar solamente pues, de, qué sé yo, de chavales fumando porros en la puerta del centro, pero hablar de drogas es muchísimo más amplio que todo esto y además cuando esa lectura amplia cambia, actuamos en lo concreto de un modo completamente distinto. Y vamos a empezar, yo esto también lo suelo hacer en los cursos para profesionales, vamos a empezar por las propias definiciones, que quizá me vayáis a mirar un poco raro y me digáis, bueno, esto no procede aquí, porque aquí la mayor parte de la gente tenéis un nivel muy elevado de conocimiento, seréis profesionales la mayoría, y sin embargo, vamos a empezar definiendo los conceptos más básicos, incluido el de la propia droga, para ver qué podemos extraer de esas definiciones mismas utilizadas habitualmente. Aquí tenemos en una página el glosario de la propia Organización Mundial de la Salud, que como veis utiliza 4 definiciones en paralelo. La médica, la farmacológica, y después añade el lenguaje coloquial, que en realidad habría que decir legal, esto es un poco eufemístico, dice que el término suele referirse más concretamente a las drogas ilegales. Para añadir, en un cuarto lugar, que las teorías profesionales, al hablar de alcohol y otras drogas, intentan normalmente demostrar que cafeína, tabaco y alcohol lo son también. Fíjate tú qué cosas más raras decimos los profesionales, por supuesto que lo son. Otra cosa es que sean legales. La cuestión es que es una definición que más que variada, lo que trata es de cuadrar el círculo para dejar fuera las sustancias legales de la definición e incluir solamente las ilegales. Vemos también, si avanzamos un poco más, que en otras definiciones de la propia Organización Mundial de la Salud se dan algunas que son imprecisas, que son incompletas y algunas que, como veis ahí marcado en amarillo, añaden componentes inadecuados a la definición. Veis ahí, es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Como ejemplo diría, es bastante dudoso que si tuviéramos que definir automóvil, coche, dijéramos esa máquina o instrumento susceptible de crear accidentes. Aunque, efectivamente,
esto sea posible, ¿no? Pero ahí vamos avanzando en un cierto sesgo en la definición que se sale de la ciencia. Más allá de eso, vemos que son habituales una serie de términos, pongo ahí entre interrogantes porque son términos a nuestro juicio a evitar: estupefaciente, narcótico, psicotrópico. Os he puesto ahí las raíces etimológicas. Por cierto, ahí aprovecho para un pequeño inciso. A mí no me gustan demasiado las presentaciones con mucho texto, ni mucho menos leerlo, ¿no? Se hacen más pesadas, sobre todo por vía telemática. Pero como esta exposición y esta presentación os la voy a compartir, por supuesto, y Tamara después os la puede enviar a todas las personas que habéis participado, me parecía razonable añadir un poquito más de texto y no solo imágenes que acompañen a la voz, para que cuando la manejéis, digamos, de modo autónomo, tengáis más referencias, ¿no? Bueno, dicho esto, como veis ahí están las raíces etimológicas de estos términos, y no sé si alguien es capaz de explicarnos qué tiene de sustancia que aturde o paraliza la cocaína, o sea, de estupefaciente, pues tal vez aceptaríamos la definición. O qué tiene de narcótica, de entumecedora o de inductora al sueño las anfetaminas, ¿no? Entonces, vemos que hay una utilización inadecuada de términos, incluso psicotrópico es un término que prácticamente solo se empieza a utilizar o masivamente a partir de la Convención del 71 de Viena y por motivos también ajenos a lo estrictamente científico. Vemos que el concepto droga mismo está tan manchado que a veces se llega a hablar de drogas sin sustancia, lo cual es un oxímoron en sus términos, ¿no? Es una contradicción en los términos, y se mal utiliza como sinónimo de actividades susceptibles de crear adicción. Como ahora vamos a ver, obviamente adicción y droga son dos conceptos completamente diferentes que hay que definir con precisión. ¿Podría ser mejor utilizar el término sustancia psicoactiva? Bueno, en este caso sí estamos ante un sinónimo y al menos resulta útil, como pongo ahí, para salir de ese reflejo condicionado, cargado de tantas connotaciones de la palabra droga y entrar en una dinámica de pensamiento más desprejuiciada. Acabo con el glosario de la OMS, volviendo a remarcar, como veis ahí, al hablar de analgésicos, de antidepresivos o incluso de neurolépticos, veis ahí marcado: véase abuso de sustancias que no producen dependencia. Como veis, esto no solo es discutible, sino que es abrumadoramente falso, pero obedece a este tipo de sesgo en las definiciones. Acabo con esto. Esta es, más allá del titular, veis ahí marcada la frase de la jefa de toxicología del Hospital Clínico de Zaragoza, que decía literalmente: el consumo de toda droga, cuando es ilegal, puede considerarse como un abuso. Es decir, uso y abuso igualado solamente en el momento en el que hablamos de drogas ilegales. Más allá de el titular torticero por motivos legales que tenéis ahí explicado un poquito más abajo, ¿vale? Como estamos viendo hasta ahora, y a eso es donde queríamos llegar en esta breve introducción, la definición y sobre todo la consideración social del término droga es política. Y nosotros lo que queremos es quedarnos con una definición científica, farmacológica, que podría ser esta, de modo sencillo: sustancia externa al organismo que actúa sobre el sistema nervioso central, etcétera. Y si ahí he añadido el logo de consumo conciencia un poquito más grande, no es por otro motivo que el de remarcar que nos llamamos así haciendo una especie de juego de palabras entre aquello de crear conciencia y hablar con ciencia, desde la ciencia, porque solo desde ahí, desde la farmacología, podemos elaborar un discurso razonablemente distinto desde otro lugar al que suele ser habitual. Seguimos con las definiciones. Voy a ir relativamente rápido en esta parte, aunque toca problematizar también una de ellas. Hay que ser muy preciso al hablar de adicción y de dependencia, sin que sirva de precedente. En este caso, seguimos la que marca el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas estadounidense. Y aún así, el término de adicción, más allá de esta definición simple, entendemos que es necesario problematizarlo también. Todo esto, como veis, voy a ir muy rápido porque esto es para un panorama general de ese amplísimo tema total de las drogas, es algo así como la pincelada de la síntesis del resumen. O sea, pero bueno, entonces, como os decía antes, si veis que voy muy rápido, algo no se entiende o se quiere debatir sobre alguna cosa, me paráis sin ningún problema.
Decía que el término de adicción es absolutamente diferente al de droga, evidentemente. Se puede desarrollarse una adicción a cualquier actividad o conducta. Y más allá de que, no voy a entrar en esto, porque además lo conocéis seguro muy bien, más allá de ser conscientes de cómo actúa, de cómo interactúa el circuito cerebral de la recompensa con determinadas sustancias endógenas y exógenas y de la miríada de circunstancias o prácticas que pueden ocasionar un posible desequilibrio en ese sistema, tenemos que ir más allá porque eso, el funcionamiento de nuestro sistema de neurotransmisión, ofrece solo una perspectiva del problema, solo una. Por cierto que ahí también apunto que sería más propio hablar de que las sustancias tienen potencial adictivo más que generan adicción per se, ¿no? Tienen un potencial. Claro, para problematizar la adicción, a nosotros nos gusta acudir, como no, al experimento fundamental de Bruce Alexander, llevado a cabo, como sabéis, a finales de los 70, conocido como Parque de Ratas, en el que cuestionaba ese modelo en el que se extrapolaban conclusiones a partir de lo que le sucedía a una ratita aislada en una jaula con un tubo de agua sin ningún añadido y otro con agua y morfina normalmente, y ver cuál era la repetición y la conducta del roedor. Alexander lo que hizo fue generar ese llamado parque de ratas en el que había muchos individuos en el que podían correr, comer, jugar, relacionarse, practicar sexo, etcétera, y en el que se colocaban esos dos mismos depósitos. Esto lo que demostró, entre otras cosas, es que dentro del parque de ratas la mayoría de los roedores solo consumían del agua limpia, sin añadidos, y más todavía, más allá de eso, que las que incluso habían desarrollado una adicción previa, habiendo estado aisladas, la podían abandonar sin mayor problema. Ahí tenéis algunas imágenes reales del propio parque que creó Alexander. Y como veis, esto, a pesar de que estemos hablando de ratitas, tiene unas consecuencias sociales absolutamente demoledoras. Demoledoras. Y el propio Alexander la sintetizaba más o menos en estos 3 guiones, ¿no? En primer lugar, afirmando que la adicción a las drogas es solo una pequeña parte del problema de la adicción. Esto es obvio, antes lo hemos comentado. En segundo lugar, que la adicción es más un problema social que un problema individual y sobre todo de sociedades fragmentadas. Y en tercer lugar, que si surge en este tipo de sociedades es porque es una manera, obviamente inadecuada, patológica si queremos, pero de adaptarse a una dislocación social y por tanto no se puede analizar como una enfermedad que se pueda curar, ni como un error moral que se pueda corregir, ni mucho menos con un castigo, sino como un problema social. Dicho de otro modo, a mí me gusta citar las palabras del secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, el doctor Daniel Radío, brillante persona y brillante médico que dice, bueno, el problema esencial no está en las drogas, sino en la naturaleza de los vínculos. Y por eso, saber si esos espacios sociales que creamos y en los que vivimos están más cerca del parque de ratas que de la jaula aislada, entendemos que forma parte de nuestro desempeño profesional, en este caso, en el caso de la mayoría de vosotras, y mía propia para intervenir en estas situaciones problemáticas, ¿no? Esto se puede sintetizar, veis antes las imágenes que habéis visto y estas mismas pertenecen a un vídeo muy cortito de 5 minutos que podéis ver en YouTube, que es muy recomendable, sobre todo como modo muy sencillo, muy divulgativo de hablar de este concepto y que puede sintetizar esta frase final, ¿no? El control de la adicción no es la abstinencia, sino la conexión. Volviendo a las definiciones, y ya acabo con esto, obviamente el uso problemático de drogas es un concepto mucho más amplio. A su vez, dicho de otra forma, toda adicción a las drogas implica un consumo problemático, pero no todo consumo problemático tiene por qué ser adictivo. Puede ser puntual, de una mala mezcla, de una sobredosis o de un mal uso, por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol o agredir a una persona. Son usos problemáticos que no tienen por qué ser ni dependientes ni adictivos. Es un concepto, por tanto, mucho más amplio todavía. Y evidentemente el concepto más amplio es el uso o consumo, que no tiene por qué ser problemático. De hecho, ahí veis cifras que se manejan también a nivel de los informes de la Comisión Global de Políticas de Drogas, por ejemplo, en la que veis que
se demuestra que el patrón de uso de sustancias es episódico y no problemático en la mayoría de las ocasiones. Ahí veis los porcentajes, que es cierto que habría que matizar algunos, porque las sustancias son más que química y ahí hay que introducir muchos factores de corrección social, pero vemos el porcentaje de personas que han desarrollado un uso problemático respecto al porcentaje total de personas que han probado las sustancias. Y como podéis comprobar, el tabaco la nicotina, sabéis que es la sustancia con el potencial adictivo más alto de cuantas conocemos, con mucha diferencia, es la que presenta un porcentaje más alto. Veis ahí, ¿no? Un 32%. Y tenemos que obligatoriamente insistir en algunas obviedades que a veces parece que no lo son tanto, ¿no? Para seguir avanzando. Evidentemente, estos son drogas, lo tenemos clarísimo todo el mundo, pero esto también lo son, e incluso, utilizando un poco cierta ironía, un cierto tono jocoso, desenfadado, podríamos utilizar este pequeño pack para principiantes, como veis ahí, de yo no uso drogas, en el que además de las presentes en la imagen, podríamos añadir todas esas que veis en la izquierda y muchas más, y que son de uso o consumo común para muchísima gente, ¿no? Para la inmensa mayoría. Vemos también en estas 4 imágenes, por ejemplo, que la de arriba a la derecha, nadie la describiríamos como 4 personas drogándose. No porque no la verbalicemos así, sino porque ni siquiera la pensamos así. No tenemos esos conceptos en la mente. Sin embargo, la imagen inferior izquierda, todo el mundo lo asociamos automáticamente a una persona consumiendo drogas. Incluso dentro de la misma sustancia hay serias diferencias, porque una droga evidentemente no solo es un cuerpo químico, es un cuerpo social. Entonces, las palabras que nos pueden surgir para describir la imagen superior izquierda, tal vez heroinómana, tal vez pobreza, exclusión, incluso yonki, que es un término a evitar porque es muy despectivo, no la reservaríamos para la imagen inferior derecha, en la que, bueno, por otro lado, grandísimo actor, Philip Seymour Hoffman, murió de una sobredosis a la heroína, era adicto a la heroína, pero veis ahí que hay muchos otros factores de diferencia y otras connotaciones, ¿no? A la hora de analizar. Otro ejemplo de esto, el Lobo de Wall Street, tanto el ficticio propio del cine como el personaje real, frente a consumidores de pasta base de cocaína en el cono sur latinoamericano. Misma sustancia en 2 formas diferentes en este caso, pero estigmas absolutamente incomparables, ¿no? Condiciones sociales diametralmente opuestas. Siguiendo con las obviedades, evidentemente, también citamos muy a menudo a Louis Levin. Esto es una verdad histórica y antropológica innegable, que evidentemente no existe el Homo sapiens abstinensis, no ha habido ninguna cultura a lo largo de la historia, ni en ningún lugar del mundo que no haya usado sustancias psicoactivas. Incluso ya no es que se considere un humano universal, sino que, como la música, el lenguaje u otros, ¿no? Sino que hasta el momento hay documentadas más de 300 especies animales que persiguen deliberadamente la intoxicación y que, de hecho, en algunos casos incluso han dado lugar al descubrimiento del uso de ciertas plantas por parte de los animales humanos, que a veces se nos olvida que lo somos. Por eso, y porque no hablar de drogas no es solo hablar del ocio ni hablar de un uso evasivo, sino que todas las personas, sin excepción, las usamos y que además esto es para muy diversos fines. Supongo que el café que hayáis tomado algunas quizá esta mañana no os ha evadido de la realidad, sino que os ha estimulado, que es lo que hace la cafeína. Bueno, pues los utilizamos para sedarnos, para relajarnos, para mitigar dolores, para evadirnos de una realidad hostil, para romper rutinas psíquicas, generar contacto de empatía, etcétera, 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 y bien sean las legales, bien sean las ilegales. Por eso es fundamental, es importante para nosotros utilizar la primera persona del plural y no la tercera al hablar de personas consumidoras de drogas. No pensar siquiera en esos términos, no ya porque no sea real, que es así, sino porque además es una distinción artificial que genera barreras, que genera incluso no ya una dicotomía falsa, sino a veces una asimetría en la comunicación y una, en el peor de los casos, condescendencia,
que sí es importante siempre en nuestro desempeño profesional trabajando con gente que ha desarrollado algún tipo de consumo problemático, es todavía más importante. No generar esas barreras ni esa asimetría, como digo, en la comunicación. La persona que corresponde es la primera del plural. Ahí, bueno, simplemente os menciono un par de artículos sobre la expropiación del conocimiento y sobre el armario psicoactivo. Vivimos en una sociedad no solo que está bajo la cosmovisión prohibicionista, sino también que es etilocéntrica y etilonormativa, sociedad alcohólica, ¿no? Como también cantaba el punk radical de los 80 y 90. Y ahí trazamos algunas comparativas entre diversas salidas del armario, comparando con, pues, bueno, con lo afectivo sexual o con lo relacional, los modelos relacionales, que os dejamos sencillamente ahí para apuntados para el debate, si queréis luego los comentamos, ¿no? Pero volviendo al tema de esa primera persona del plural, vemos que incluso hay campañas bien intencionadas, que con una voluntad desestigmatizante, clara, en realidad reproducen algunas consideraciones prohibicionistas con las que no estamos de acuerdo, que no compartimos, sobre lo que es droga y lo que no, ¿no? Entonces, Día Internacional de las Personas que Usamos Sustancias Psicoactivas debería ser el de toda la humanidad, sin excepción, ¿no? No creemos que hace un flaco favor a la comprensión del tema reproducir este mito de que solo es un pequeño porcentaje de personas las que usan sustancias. Incluso, probablemente conoceréis esta campaña también de la organización británica Release, Nice People Take Drugs, que no solo reproduce este mismo mito, sino que además tiende todavía más a asociar uso de drogas a ocio, cuando en realidad el uso de drogas evidentemente está relacionado con la gestión de la salud en el modo más amplio, integral, y no ni siquiera como la salud como algo ceñido al tratamiento de la enfermedad. Llegados a este punto podemos pensar, bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? O sea, ¿cómo estamos en este punto en el que las definiciones tienen un sesgo, en el que la mirada está condicionada por un determinado marco interpretativo del tema? Y ahí quizá me podéis decir que por deformación profesional, pero tenemos que decir que es necesario acudir a la historia. Así sea brevísimamente, ¿no? Y no nos vamos a ir a tiempos muy remotos. Yo quisiera decir, antes de un breve repaso, una pinceladita, 3 guiones claves en el que, bueno, si en estos minutos siguientes que vaya a abordar el tema histórico, político, económico, os tenéis que quedar con 2 minutos, podrían ser tal vez estos, ¿no? La primera idea es que el asunto de las drogas, todo lo que la rodea, es en lo económico un pilar fundamental del sistema capitalista mundial, y que la importancia de lo político es también absolutamente insoslayable, que ningún análisis global en macroeconomía o geopolítica se debería hacer sin atender a este tema. La segunda idea, que también es obvia, aunque quizá no lo parece tanto, es que sabéis de sobra que incluso últimamente se está hablando de que la política de la prohibición, la guerra contra algunas drogas, es un fracaso, pero nosotros creemos que este es un análisis erróneo. ¿Erróneo por qué? Porque en realidad es un éxito. No se le puede pedir a algo lo que no pretende. Y eso que pretende, la generación de superbeneficios, la legitimación de intervenciones militares, el control social, etcétera, 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 esto lo hace bastante bien. Un asunto muy diferente son las declaraciones piadosas relativas a la supuesta protección a la salud pública, que se esgrimen, pero que no tiene nada que ver con lo que subyace a estas políticas, ni en su origen ni en su mantenimiento. Y la tercera idea es que el análisis de todo este fenómeno, que es muy complejo, que tiene muchas aristas, como antes comentábamos, está permeado de esta serie de categorías propias del pensamiento de esa cosmovisión dominante, y que esto sucede en la mayoría de los temas en los que no hay suficiente debate social o que no está muy presente. En España el tema está bastante apartado, ese debate social no lo estuvo hasta finales de los 90, pero ahora sí, salvo excepciones muy parciales, quizá respecto al cannabis, pero no respecto a la política general, y muy fragmentariamente. Entonces, bueno, creemos que es importante profundizar en ese debate para salir de este tema. Y como antes decía, no me voy a referir a los usos tradicionales a lo largo de la historia, de todas las culturas, sino simplemente a cuáles son los orígenes de la política actual.
y ni siquiera tanto a los orígenes remotos. Podríamos acudir, como veis ahí en la imagen, al momento en el que el cristianismo se convierte en religión imperial, en religión oficial del Imperio Romano y tiene como acto fundacional la quema de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y la destrucción de un saber pagano y el momento en el que se empieza a apuntalar el control del conocimiento válido, la disidencia político-religiosa, etcétera, etcétera. Sustituir la experiencia por la fe, etcétera. Esta represión política religiosa no tuvo solución de continuidad, asociada supuestamente a sustancias diabólicas, pero sí se dieron episodios de intensificación, sobre todo a partir del momento en el que se dan cambios jurídicos en el horizonte cristiano, a partir del siglo XIII sobre todo, y se invierte la presunción de culpabilidad, la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad. Como sabéis, sobre todo a partir de la edición del Martillo de las Brujas en 1486 se recrudece esa cruzada interna y externa, para lo cual además se legitima el uso de todo tipo de torturas en los procesos inquisitoriales. Y esto, que en realidad reprimía un ancestral conocimiento de la naturaleza, y eso es lo crucial, reprimía también un desafío a estructuras patriarcales, monárquico-religiosas y de poder en definitiva, afectó, como sabéis, llevó a la hoguera a científicos famosos, a Servet, a Giordano Bruno, etcétera, pero también a cientos de miles de mujeres, sobre todo mujeres, no menos sabias, pero sí anónimas, con ese pretexto de que el uso de plantas les conferían poderes demoníacos, ¿no? Y además estos principios rectores pues, también fueron, digamos, la seña que acompañó a la conquista de América y de otros continentes, ¿no? Al auténtico etnocidio que sucedió en esos años. Lo cierto es que fundado en intereses coloniales o en intereses de control político interno, en ambas cosas a la vez, han existido en la historia episodios de prohibición, de persecución, etcétera, que nunca es de drogas, sino de personas, y que además acarrearon la generación de problemas nunca vistos bajo un régimen legal punitivo, o sea, controlado o no, pero no punitivo. Pero seguimos en esa rapidísima, vertiginosa pirueta para llegar al siglo XX, porque en realidad, pese a todos estos episodios, más bien puntuales y o relativamente parciales, a nivel global, tanto en gama de sustancias controladas como en extensión territorial, el modelo del sistema prohibicionista nace a principios del siglo XX, impulsado por la presión de círculos ultraconservadores protestantes estadounidenses en conjunción con intereses de la industria farmacéutica y con otros intereses comerciales coloniales y además exhibiendo marcados sesgos racistas. Esto está más que claro, referido en muchísimos informes y estudios históricos, y dio lugar a este sistema de convenciones internacionales que seguro conocéis. Se considera la del opio de 1912 en La Haya casi como el pistoletazo de salida a nivel global de esta política que se va asumiendo por parte de mayor número de naciones hasta llegar a su globalización con la Convención Única sobre Estupefacientes en 1961 y después las subsiguientes convenciones que profundizan en esta doctrina una vez ya globalizada, ¿no? El famoso convenio de Viena del 71, el convenio del 88, etcétera, etcétera. Ahí veis las listas a las que dieron lugar, primero la del 61, luego la del 71. Si no las acabáis de entender muy bien, esto de lista 1, lista 4, ¿cómo? No os preocupéis, casi nadie las entiende, no os preocupéis, porque además cambian de la del 61 a la del 71, en fin, es una clasificación bastante farragosa además. Y acabamos con que este consenso represivo llegó a decir incluso, llegó a Naciones Unidas, por boca de su secretario general, a decir en 1998 que en 10 años se habrían acabado las drogas de todo el planeta. Bueno, esto evidentemente es algo absolutamente no solo imposible, sino además indeseable, y quien quiera erradicar las drogas tendría que arrasar con todo lo que veis ahí, el planeta, las plantas, las especies animales, los laboratorios, acabar con todas las personas consumidoras, y en realidad lo que se pretende es solo lo que antes comentábamos, ¿no? Instaurar un sistema con beneficios económicos, diríamos mejor crematísticos, multibillonarios y enormes ventajas políticas, directamente proporcionales a los perjuicios
para derechos, salud y para la convivencia armónica e inclusiva. Diríamos que, claro, con este pequeño diagrama jocoso, que esforzarse con estas herramientas incorrectas no da resultados, pero como antes decíamos, no es un fracaso, es un éxito de lo que sí se pretende, ¿no? Por eso decíamos que incorrectas, ¿para qué? Y ahí os dejo algunas de las frases del zar antidroga, famoso, conocido Harry Anslinger, en el momento de la prohibición del cannabis en 1937. Más allá de todo esto, sí quería comentaros que, claro, saltando a los aspectos económicos del asunto solamente en una pincelada, no solo hay que atender al capital movido por todo el mercado negro, que la propia ONU valora entre 350.000 y 500.000 millones de dólares anuales, sino que además a todos estos intereses más que económicos crematísticos, habría que decir mejor, hay que añadir la cantidad de dinero blanco que se genera. Blanco, si me permitís el término, en primer lugar el de la industria farmacéutica, uno de los principales beneficiarios. Muchas de las drogas legales además son sucedáneos de las ilegales, de las ilegalizadas. Por otro lado está el nicho de mercado, permitidme la expresión desagradable, asistencialista, aunque ahí sí que hay que matizar muchísimo, no podemos entrar en eso, si queréis quizá luego. En tercer lugar estaría el que corresponde al aparato represivo, tanto de los cuerpos policiales, aparatos militares destinados a esa guerra contra algunas drogas. También el negocio que suponen las cárceles y, como sabéis, en muchos países son privadas, en Estados Unidos, por ejemplo, en España no lo son, pero sí son privadas las cárceles de niños, mal llamadas reformatorios, y eso también es una fuente de beneficio económico y de movimiento de dinero que tiene todo que ver con esto, ¿no? No os da tiempo a reflexionar sobre la sociedad carcelaria, sobre la construcción de sistemas sociales cerrados, chivos expiatorios, términos sociológicos, etcétera, etcétera, ni sobre aspectos propiamente de la prohibición, que en realidad es claramente criminógena y atrogénica, podríamos decir, y al hecho de que cumple o que produce una profecía autocumplida, si utilizamos los términos del sociólogo R. K. Merton, ¿no? Solo ser quizá conscientes de que, para acabar un poco con esta referencia a lo penal, que a principios del siglo XX, cuando no existía esta prohibición, no había ningún país con leyes represivas, al menos como las actuales, y hoy existe la pena de muerte para la mera tenencia y el consumo, y en muchos otros es superior el castigo que el reservado para el asesinato. Saltando, como veis, muy rápido a la dimensión más puramente política, aunque en realidad la distinción es más puramente expositiva que otra cosa. Podemos decir en primer lugar que la dimensión del control social al interior de las sociedades, de esa guerra contra algunas drogas, es difícilmente exagerable. Por un lado, con la producción masiva de algunas legales, por cierto, con un efecto de alguna manera desmovilizador, y por otro lado, como excusa para la criminalización de la pobreza y de la disidencia. Esto se ha usado, como sabéis, de modo combinado y con mayor intensidad en algunos episodios, en el caso de movimientos contestatarios, por ejemplo, introduciendo en determinadas condiciones sociales y con un determinado patrón de consumo, nada es inocente, todo se inserta en un contexto, fundamentalmente pues, heroína, crack o pasta base, en grupos políticos como las Panteras Negras en Estados Unidos, también en España, en años de la transición, etc. Pero además, si la mirada es sobre la represión y el control político y lo ampliamos a lo macro, incluso a lo internacional, esto implica analizar conflictos. Diríamos conflictos o más bien agresiones imperiales, para ser más preciso con los términos, justificadas con esa droga contra las drogas, con esa guerra contra las drogas, pero que en realidad responden a varios modelos. Por simplificar, fundamentalmente a dos, ¿no? A dos grandes modelos. Uno, lo que tiene a las drogas en la justificación, pero que tiene fines marcadamente de control geopolítico o contra insurgentes. El modelo colombiano es el más claro. A través del Plan Colombia, después Plan Patriota, ha sido el paraguas para la intervención militar fundamentalmente estadounidense en ese país, con la excusa del combate al narcotráfico, o en un segundo gran modelo que responde, por ejemplo, al caso afgano. En el caso afgano,
la pugna por dominar oleoductos, gaseoductos y por tener un mejor posicionamiento geoestratégico, según el control de un país que produce casi el 80% del opio ilegal mundial. Como también sabéis, además, en Afganistán, desde la invasión de 2001 y bajo el control de la OTAN, la superficie destinada al cultivo de adormidera para extraer opio y de morfina y procesar heroína, lejos de disminuir, se ha multiplicado esa superficie, ¿no? Acabo con esto señalando dos ejemplos más, quizás particularmente sangrante el caso de Filipinas, donde el gobierno dirigido por Rodrigo Duterte, ya sabéis que en 2016 arranca una campaña para limpiar las calles de personas relacionadas con las drogas y a partir de la policía asegura haber acabado en defensa propia con la vida de más de 6.000 presuntos narcotraficantes, mientras grupos de derechos humanos acusan a las autoridades de ejecuciones sumarias de hasta 30.000 personas. Y por esto se han interpuesto denuncias ante el TPI, Tribunal Penal Internacional, por crímenes de lesa humanidad. Parecía que se empezaba a actuar a finales de 2021, pero desgraciadamente la pasividad de la llamada comunidad internacional sigue. Y por último, bueno, pues comentar también el caso de México, a partir de que el gobierno Calderón en 2006 relanza la guerra contra las drogas, sirve como paraguas para enmascarar el despliegue de megaproyectos para el control de riquezas naturales y, según cifras oficiales, repito, oficiales, deja un balance en 10 años de más de 150.000 personas muertas y 30.000 desaparecidas y, según el propio secretario de Seguridad Pública, los cárteles gastan 1.200 millones de dólares al año en comprar la voluntad de alrededor de 165.000 oficiales de policía y del ejército. Visto de este modo, luego volveremos a lo micro, lo llamativo, como antes decía, es que el tema esté habitualmente fuera de nuestros análisis macroeconómicos, geoestratégicos, sobre todo los que se hacen desde aquí, ¿no? Sería impensable un análisis de este tipo sin hablar de la producción de petróleo, por ejemplo, pero se habla, digamos, habitualmente sin contemplar el tema de las drogas en su justa medida. Una serie de imágenes, un poquito rápido para repasar lo que os comentaba. Perdón. Veis ahí, el presidente Nixon relanzó y de hecho acuñó el término guerra contra las drogas, que, como denuncian esos activistas, es una guerra contra nosotros, una guerra contra las personas. Ahí, negro sobre blanco, lo que los propios asesores de la Casa Blanca de Nixon decían años después y se desclasificaba, ¿no? Sus enemigos eran la izquierda antibélica y la población negra. Sabían que sabíamos que estábamos mintiendo, pero eran nuestra forma de darle un paraguas a una represión política. Más allá de alguna imagen de alguna manera provocadora que os he querido poner ahí, recomendaros también el excelente libro de Michelle Alexander, en el que se analiza la guerra contra algunas drogas como la continuación de la doctrina segregacionista en Estados Unidos. Sabéis que es el país con el mayor porcentaje del mundo de población reclusa y sabéis que está sobredimensionada, sobrerepresentadas las minorías, en este caso la minoría afrodescendiente. Si queréis algo más breve, quizá más manejable, os recomiendo también ese documental maravilloso, doloroso, pero muy bueno, Enmienda 13, que aborda estos mismos temas, ¿no? Y no hace falta irse a otros países, como cualquiera puede observar, en nuestras ciudades, en nuestros barrios se da un tipo de represión selectiva en función de dónde se intervenga para acabar llenando hoteles como los que veis abajo, cárceles con gente esencialmente pobre, básicamente pobre. Ahí veis también algunos datos sobre la población carcelaria en Europa y en España, donde en democracia, desde la mal llamada amnistía, se multiplicó casi por 5 la población reclusa y, sin embargo, a partir de 2008-2009 se hizo efectiva la reforma del Código Penal, dado que la representación de población carcelaria tiene todo que ver con el pequeño tráfico de drogas y cosas asociadas a él, bajó la población reclusa por el cambio de tipos penales de, como sabéis, de 9 años a 6 para el caso del tráfico de
determinadas sustancias, las que están tipificadas como que generan grave daño a la salud. Bueno, hay un pequeño apunte que os lo quería pasar, como antes decía, por escrito para que lo tengáis como referencia si luego veis la presentación. Obviamente no podemos pensar que un cambio en la legalidad conllevaría una desaparición de los conflictos, pero sí es verdad que la situación legal profundiza en esa estigmatización selectiva de la población y que refuerza mecanismos de exclusión y contribuye a fracturar vidas y relaciones a través de la también selectiva estructura punitiva centrada en la prisión. Evidentemente esto es lo que querríamos nosotros, una sociedad inclusiva, plena de derechos, sin creación de estereotipos excluyentes o estigmatizadores, que verdaderamente defienda la salud pública en base a la información científica y por tanto la discusión, esto es importante, no puede estribar en ningún caso en si el consumo de sustancias psicoactivas entraña peligros o no, o si puede tener consecuencias negativas, además de positivas, claro. Esto está fuera de discusión, por pura obviedad. La cuestión es bajo qué circunstancias y condiciones legales y por tanto también científico-sanitarias, de conocimiento general, etcétera, el consumo es menos problemático para cada una de las personas y para la sociedad en su conjunto. Esta es la pregunta central para nosotros, porque además nosotros coincidimos con el juez Martínez Lázaro cuando señala que cuando este sistema haya sido superado, que lo será, verdaderamente los estudios históricos mirarán hacia atrás con un escalofrío similar al que podemos mirar la Inquisición. ¿Veis ahí alguna cifra más? Algunas imágenes, las de arriba son de Colombia y la cantidad de personas muertas en el marco de esta guerra, supuesta guerra contra las drogas. Las imágenes inferiores corresponden a Afganistán. Por cierto, el informe Kerry es un informe recomendabilísimo, cuya lectura os recomiendo si tenéis un poquito de tiempo. Estas son imágenes de Filipinas y de México. Veis ahí que, bueno, se menciona también el efecto globo y el efecto mercurio, del que no sé si tenéis noticia. Si queréis luego hablamos o preguntáis al respecto de, digamos que son efectos que tienen efectos contraproducentes, podríamos decir, de la utilización por la vía de la represión policial y militar del narcotráfico, exclusivamente por esas vías, ¿no? Y aquí hago un inciso, porque no sé si conocéis, tal vez, ojalá, la existencia de la organización LEAP, por sus siglas en inglés, que agrupa a agentes y exagentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, que están en contra, que provienen además de la lucha contra el narcotráfico en el terreno. Este es uno de los más conocidos, Neil Woods, de la sección británica, y que está en contra de esa doctrina prohibicionista. En España no existe todavía esta organización, ojalá se cree. En la primavera del año pasado hubo un evento muy potente en Barcelona en el que, bueno, quizá se sentaron las bases para que esto pueda existir. Algunos informes más, bueno, de la Comisión Global de Política de Drogas, que remarcan todas estas cosas que vengo comentando, la percepción sobre el problema mundial de las drogas, contrarrestando prejuicios, y por otro lado, veis en el título de ese informe, cuando se dejó atrás la ciencia. El informe del 2019, por otro lado, elaborado bajo el paraguas de un consejo directivo tan poco sospechoso de subversión como el que veis ahí, formado esencialmente por presidentes, sobre todo expresidentes, ex altos cargos de estados y de entidades supranacionales, incluido el ínclito Javier Solana, que veis ahí, ex alto representante incluso de la OTAN, secretario de la OTAN, y del propio Kofi Annan, que una vez fuera del cargo, y pese a haber pronunciado las palabras que antes os decía, de que se iban a erradicar en 10 años las drogas de todo el planeta, fue un declarado antiprohibicionista hasta su muerte, pero ya fuera del cargo. Lo menos frecuente es que se den casos como el del doctor Radio que antes os mencionaba, como decía, secretario de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, en el que son valientes para defender posiciones antiprohibicionistas sensatas, valga la redundancia, estando todavía en ese cargo de responsabilidad, con todo el riesgo que ello le puede implicar para ese cargo, ¿no? Para ese desempeño. Sigo y acabo este primer bloque, bueno, reseñando como ejemplo, más allá de la ironía inagotable de la gente,
de haber generado una cerveza con el nombre de senador Volstead, como sabéis, el que propuso y vehiculó la llamada ley seca en Estados Unidos. Pero más allá de la ironía, veis ahí las palabras del senador a la hora de promulgar esta ley, la Volstead Act, en la que mencionaba, incluso veis ahí, se cerraron para siempre las puertas del infierno. El demonio de la bebida hace testamento. Bueno, estas declaraciones tan grandilocuentes lo que conllevaron es lo que todos conocemos y hemos visto, aunque solo sea a través del cine muchas veces, en decenas de miles de personas sentenciadas a prisión, decenas de miles de personas multadas, también decenas de miles de personas muertas por beber alcohol metílico o con otras destilaciones tóxicas, particularmente tóxicas, podríamos decir, personas con lesiones permanentes, desvío a circuitos ilegales, cuerpo policial corrompido, sobornado, etcétera, condenado, crimen organizado, amasando enormes cantidades de flujos de dinero que hacía que su influencia en el Estado fuera tremendo, y eso no conllevó una reducción ni mucho menos apreciable o útil del consumo mismo de la bebida, ¿no? Alguna cosita más rápida, bueno, simplemente un par de diapositivas sobre la situación legal del cannabis hoy. Los países donde es legal incluso su uso, por el momento, su uso terapéutico, en algunos el uso integral. Una pequeñísima anotación sobre las razones que se suelen dar, a veces utilizando argumentos torticeros o contaminados, porque si en realidad vemos lo que hay detrás de la mayoría de las propuestas de regulación, es un fabuloso negocio. ¿Veis ahí? Sabéis que las 5 empresas más potentes a nivel mundial son canadienses, multinacionales, ya convertidas, y en base a esos criterios de mercados, como se ha legalizado en Canadá y en la mayoría de los Estados Unidos, salvo en Oregón. Sin embargo, Uruguay es la relativa excepción y reguló en base a los principios de protección o mejora de la seguridad ciudadana, protección real de la salud pública y de los derechos, y en base a los principios rectores de igualdad, de justicia y de equidad. Veis ahí a la derecha, es un envase de los que se venden en las farmacias en Montevideo, con producción controlada por el Instituto de Regulación del Cannabis, control público y producción pública con información sobre los porcentajes, etc. Veis que hasta ahora hemos repasado vertiginosamente algunos elementos para trazar estos marcos amplios del análisis, y solo un apunte, porque de alguna manera nos preocupa. Hace poco estuvimos presentes en una jornada aquí en Zaragoza sobre género y drogas, por lo demás muy interesante, en la que y que estos días vamos a tener también alguna en estos seminarios, en la que se habla de la necesidad imperiosa de salir de la mirada patriarcal en el tema. Esto es evidente, pero también, desde luego, es necesario salir de la mirada prohibicionista, y esto ya no es tan común. Es una pata que a veces, demasiado a menudo, se nos queda algo coja. Dicho esto, acabo diciendo que evidentemente nosotros defendemos la necesidad de acabar con esta doctrina prohibicionista y, por tanto, con el abordaje por la vía penal del consumo de algunas drogas para tratar el tema desde mecanismos que realmente defiendan la salud pública. Y esto es parte de nuestro trabajo y lo consideramos un imperativo ético, en realidad, para acabar con lo que más daño genera, que es ese marco problemático de abordaje de un consumo y del tema en general. Solo desde un marco de abordaje desde la salud pública y, por tanto, desde la ciencia, podemos hacer algo digno de ser llamado prevención. Esta es nuestra apuesta, y con lo que quería acabar esta primera parte, para pasar a otra también vertiginosa de abordaje de este amplísimo tema global y de todo lo que implica. Hasta aquí bien, mal, regular, preguntas, objeciones, insultos. De momento va bien. Vale. Sigo para cumplir Perdón, con... Javier. Dime. Nada, un minutillo. Era un pequeño inciso para recordar a todos los que están aquí con nosotros hoy
que recuerden que pueden preguntar, levantar la mano, escribir por el chat, hablar, ¿vale? Lo que se sientan más cómodos, pero que pueden hacernos preguntas. Por supuesto, en cualquier momento me interrumpís, me paráis. Vamos a tener una hora después de acabar esta parte para el debate y para profundizar en todo lo que queráis. Bueno, en todo no, porque no da tiempo, pero en lo que podamos. Pero ahora, por supuesto, interrumpidme y paradme cuando queráis, que ya veis que yo cojo la velocidad crucero y voy con una ametralladora porque quiero trazar ese marco amplio y son muchas las cosas que hay que simplemente apuntar, aún sin poder profundizar en ellas, ¿no? Nada, te traslado que Andrea Rovira Dime. escribió por el chat que no le funciona, pero que de momento todo muy bien y que se entiende perfecto. Vale, pues te agradezco la retroalimentación y el aprecio. Sigo entonces con esto. Mirad, en esta segunda parte de la exposición lo que quería es acudir a una reflexión de cómo se construye el conocimiento general sobre drogas. Y como esto también es muy amplio, quería acudir solamente a algunos de los ámbitos, de los muchos, en los que esto se reproduce. Por un lado, en los medios de información masivos. Por otro lado, en cuanto a los materiales preventivos, sean los generados por entidades del tercer sector o propiamente instituciones. Y por último, los informes y los documentos oficiales. Si vamos al primer asunto, al de los medios masivos, yo ahí quiero traer a colación un estudio que se realizó en la Facultad de Sociología en Uruguay, en Montevideo, perdón, y en el que se sintetizan estos cuadros cómo los medios ponen énfasis en los aspectos positivos y en los negativos de un modo interesado para defender ciertas políticas con un sesgo, como decía, que no tiene que ver con lo científico. Si veis quizá más claro en este otro cuadro y en lo que todos podemos observar en cuanto al lenguaje utilizado en la mayoría de las noticias referentes al tema de las drogas. Esas analogías con situaciones bélicas, guerra contra las drogas, operativos, defensa, batalla, con dinámicas naturales, como si fueran, no sé, las leyes fueran fenómenos sobre los cuales no tuviéramos control, con enfermedades o patologías, con monstruos y terror, como si las drogas además, más que química, tuvieran voluntad propia, e incluso con poblaciones específicas de un modo normalmente cargado de estigma, ¿no? Si veis ahí en esa imagen de la izquierda, eso es un gráfico que muestra el volumen de noticias referentes a las drogas y su peso en los medios, y veis ahí que el tráfico es una esfera enorme, la delincuencia también, situación internacional bastante menos, y veis ahí un circulito muy chiquitín de las relativas a ciencia y salud. Entonces, vemos también ese sesgo que tienen el tema en los medios. Nosotros tenemos una pestaña específica en nuestra página web que, por supuesto, podéis consultar, consumoconciencia.org, en la que abordamos de una manera, como veis ahí, razonablemente jocosa o desenfadada, también para tener mejor eficacia divulgativa, podríamos decir, de las noticias, sobre las noticias de los medios y la cantidad de imprecisiones y del sensacionalismo que suele ser la señal de identidad de las noticias sobre drogas en los medios. Veis ahí el caso de la mal llamada droga caníbal, confundida a veces con la flaca. Sabéis que la droga caníbal fundamentalmente no existe. O sea, sí que existe la MDPV, metilendioxipirovalerona, pero de ahí a que convierta a nadie en caníbal es una falacia creada por los medios. 2012, ahí lo contamos en ese artículo, o por ejemplo el mal llamado Carcubi, la famosa burundanga y cómo se trata el tema en los medios, el Tusibio Tusi, que ya salta el escalón de la imprecisión para haber convertido, lo hemos explicado, lo hemos tratado de explicar en este artículo, publicado entre otros sitios, además de nuestra página lasdrogas.info, porque es un mercado creado por los medios. O sea, dan un paso más. Este mercado de una mezcla muy cambiante, si queréis luego preguntar algo sobre ello,
ha sido creado literalmente por los medios y ahí en ese artículo tratábamos de hacer una pequeña genealogía de un caso tan sangrante. O el caso de el tratamiento en los medios de el tema de los pinchazos, sobre todo el año pasado, el verano pasado, cuando después se corrigió un poquito, pero se llenó cualquier espacio mediático de informaciones llenas de sensacionalismo y de poca precisión científica. Nosotros ahí hemos querido remitiros, ahí os he puesto las imágenes de la publicación que hicieron las compañeras de AILAC Euskadi, otra organización de reducción de riesgos, que consideramos hicieron la mejor síntesis que nosotros al menos hemos conocido sobre el tema y que podéis ahí consultar, ¿no? Hace unos años elaboramos un decálogo de buenas prácticas periodísticas respecto a este tema de las drogas para procurar que se trate el tema con mayor precisión y menos sensacionalismo. Hemos llevado a cabo también cursos destinados a profesionales de la información, en colaboración algunos con la Asociación de Periodistas de Aragón. Queda muchísimo por trabajar en el tema, pero bueno, ahí seguimos haciendo lo que está buenamente en nuestra mano. Si ahora damos el salto a ese segundo ámbito que antes os mencionaba, el de los materiales generados por entidades bien del tercer sector, bien instituciones, para la difusión, digamos, vemos ahí esos 5 top secrets sobre el cannabis, una guía de cerca de 100 folios para docentes de instituto, que como veis ahí es indescriptible el número de mitos, es que no se acerta ni con la ley, y en el que, bueno, quienes peinéis canas, como es mi caso, seguramente reconozcáis que los monstruitos que constituyen el THC vienen a ser como los malos de la serie Érase una vez la vida. Bueno, pues más allá de esto, no tengo tiempo en profundizar en el dossier completo, pero sí en mostraros muy rápidamente algunas imágenes y en ver claramente cuál es el sesgo en el dossier. Más allá de que hay imprecisiones, ya digo, incluso con el mismo Código Penal. Como veis ahí, qué tipo de imágenes, qué tipo de sesgo tiene la mirada sobre este tema, ¿no? Incluso cuestionando algunas cuestiones que ahora a estas alturas tienen una demostración más que sólida. Menciono muy rápidamente este otro folleto con este ingenioso juego de palabras que veis en la portada y que no sé si conocéis. La verdad es que produce casi vergüenza ajena el contenido de este texto. O, bueno, en este caso el de la materiales de la conocida Fundación EDEX, que además de estar lleno también de un marcadísimo sesgo en los datos y de una serie de imprecisiones incontables en cuanto a la exposición, cuando llega a la parte educativa, como veis ahí en la página de la derecha, hace incluso menciones jocosas o que quieren ser jocosas a la relación entre el mal llamado fracaso escolar y el consumo de cannabis en este caso, ¿no? Mirad que aquí quiero hacer un pequeñito inciso y es muy pequeño porque en la charla correspondiente a los seminarios de julio precisamente la vamos a dedicar específicamente al tema de la educación y ahí sí que podremos detenernos y alargarnos más sobre este tema, pero sí al menos mencionar que, en primer lugar, el término fracaso escolar es un término a evitar. En todo caso, es un fracaso del sistema, no es un fracaso que haya que individualizar en personas, por un lado, y por otro lado, que es que esto no es que cuando se den estos datos no haya causalidad, es que ni siquiera hay correlación. Como veis ahí os he puesto un pequeño esquema de unos datos, podría elegir muchos más, del propio Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, en los que se da que hay países con un elevadísimo consumo y un bajísimo abandono escolar y viceversa. Evidentemente, esto tiene que ver con factores socioeconómicos y socioeducativos y no con un consumo u otro. Pero esto, como digo, lo veremos con más profundidad en el seminario de julio. Si seguimos con las campañas, pues a lo que estamos acostumbrados es a esto, a este tipo de campañas, a Dino a las drogas, Mundo Libre de Drogas, etcétera, etcétera. Incluso a veces con una contradicción en los términos, ¿no? Una especie de trampa, muy evidente por otro lado, en el que se dice, toma tu propia decisión, pero que sea no, ¿no? Desde un supuesto empoderamiento que en realidad no deja lugar a tal, ¿no?
como veis, el di no ha sido la perspectiva habitual en este tipo de campañas, y quienes, como es mi caso, tenéis canas, creo que no hay nadie en este país de más de 40 años que haya podido olvidar, que vaya a olvidar jamás en su vida esta campaña que muchas reconoceréis de 1992, desde el punto de vista publicitario brillante, por otro lado, en el que se simulaba o se hacía una especie de metáfora visual del consumo de coca con un gusano entrando por la nariz, que era muy impactante. Como sabéis, todo este tipo de campañas del di no tienen su origen en este eslogan defendido por Nancy Reagan, Just Say No, mientras su marido relanzaba la campaña de la guerra contra las drogas por métodos fundamentalmente militares, de invasiones externas y también de control interno, y además, de paso, hacía publicidad de tabaco, por supuesto, de producción nacional, ¿no? Pero bueno, si paso al último escalón, muy rápidamente, al de los informes oficiales, tengo que llegar a estas imágenes que habéis reconocido seguro, de las presentaciones de la encuesta Studes, es decir, de la que se hace sobre población escolar de 14 a 18 años. Si vemos esta gráfica del consumo de alcohol, lo que vemos enseguida son esas variables que se estudian, ¿no? Sexo y edad, permisividad de los padres, ahí paramos. Por cierto, al respecto del consumo del alcohol y de los anglicismos, otro artículo que os dejo ahí de nuestra página sobre el binge drinking, sobre los anglicismos y sobre la facilidad que tenemos las personas adultas para tirar balones fuera desde una mirada muy adultocéntrica al respecto de la gente joven, ¿no? Fuera de ese inciso, vemos que consumo de hipnosedantes, sexo, edad, de nuevo, y en este caso se añade policonsumo. Pero llegamos al consumo de cannabis y vemos que las variables son 7 y que se incluye si es repetido de curso, si suspende, si hay relaciones malas, si hay policonsumo. Esto es un sesgo, esto no es ciencia, esto es un sesgo interesado. Y de hecho, por eso, digamos que esto posibilita, entre muchas comillas, que se haga esa mala correlación, que ni siquiera causalidad, que antes mencionaba con el fracaso escolar. Pero es que además, mirad la siguiente diapositiva, esto corresponde a 2019, el último informe prepandemia, en el que al hablar del consumo de cannabis se analiza si hay pelea, agresión física, relaciones sexuales de las que se ha arrepentido al día siguiente, relaciones sin preservativo, no recordar lo sucedido la noche anterior, resaca al día siguiente. ¿De verdad esto es relativo al cannabis y no al alcohol? ¿De verdad? Bueno, creo que no hace falta añadir nada más. Vemos también que para el consumo de la cocaína, de nuevo, las variables son distintas, incluye repetición de curso, notas, etcétera, relaciones malas con padres. Esto es un sesgo en la investigación. Y por último, para mencionar un último ejemplo, esto corresponde a un curso de la propia Dirección General de Tráfico en el que se muestra esta imagen, ¿no? Entre los materiales, como digo, oficiales, generados por la propia DGT. No ya es que este dato de 2 o 3 porros, 8 nanogramos, 12 nanogramos mililitro, generen ese por 2 o por 7 en el riesgo de accidente y que eso no tenga ningún correlato con ningún estudio, entre otras cosas porque no lo hay, sino que es que no lo hay porque no lo puede haber. Me explico. ¿Veis ese asterisco en el que se dice cada porro puede traducirse en una concentración aproximada de sangre de 4 nanogramos por mililitro? Pero estos niveles pueden variar en función de la pureza y la cantidad de cannabis. Dicho de otra forma, si a alguien se le ocurriera decir, mirad, el registro en el alcoholímetro para detectar el consumo de alcohol en tráfico, con un vaso aumenta, vamos a suponer, 0,10 miligramos por litro de aire expirado. Bueno, asterisco. Depende de si es un vaso de chupito o un vaso de medio litro de pinta y si es cerveza o ginebra. ¿Perdona? Entonces, esto, que es propio de suspenso en un instituto, o sea, por esto te catean física o matemáticas,
de nuevo, trata de justificar a posteriori leyes sobre tráfico que no tienen ningún fundamento ni desde el punto de vista científico ni desde el punto de vista de la protección de los derechos. De nuevo, un sesgo interesado. Llega a tal punto esto que incluso hay incautaciones en los aeropuertos, por ejemplo de Ayahuasca, como veis ahí, bajo la presunción de culpabilidad en lugar de bajo la presunción de inocencia. A pesar de que, como también sabéis, la ayahuasca no es una sustancia, en realidad es una mezcla de sustancias, pero no es un componente, no es un brebaje fiscalizado como tal, sí la DMT, pero no la mezcla tradicional por las leyes internacionales. Lo que vemos, y ahora si voy enfilando hacia el final de la exposición, creo que voy a cumplir el tiempo, lo prometido. Las campañas preventivas son, en general, la expresión hecha de discurso de los criterios políticos penalizadores con los que se afronta el tema. Esto no lo digo yo, lo decía el prestigioso Grupo IGIA, cuando había mucho más debate sobre las drogas en este país, hace ya más de 3 décadas, ¿no? Otros 2 ejemplos de sesgo, bueno, hay el proyecto Cocaína de la OMS, en los que se dice textualmente que si estas actividades, si estos informes no logran fortalecer los métodos de fiscalización, se recortarán los fondos, es decir, chantaje económico. Estos son convocatorias de subvenciones de la propia NIDA estadounidense, en la que se dice textualmente en las bases de la convocatoria, que si un proyecto de investigación, las conclusiones jamás podrán arrojar resultados positivos sobre dichas sustancias, como veis ahí. Esto, por cierto, al respecto de la MDMA, ha cambiado algo en los Estados Unidos en los últimos años, por el tema del tratamiento del TEP. Pero en general lo que vemos es que, y así lo reconocen muchísimas personas especialistas en el tema, campañas en las que, como dice Parés, la desinformación farmacológica se utiliza para justificar la guerra contra las drogas, o como dice la psiquiatra Trevor Russ, que por cierto ha sufrido acoso laboral en los últimos meses y campañas también de apoyo, por supuesto, una psiquiatra con un trabajo excelente en reducción de riesgos, denuncia la lógica de la sensatez al revés, es decir, que los argumentos prohibicionistas nunca se justifican, nunca se sustentan, nunca son los que dan argumentos. Siempre los exigen, pero nunca los dan, entre otras cosas porque no los hay, ¿no? Pero bueno. O también las denuncias que hace el doctor, en este caso el doctor Caudevilla, médico de familia, al respecto de ese gazpacho de efectos con el que se nos suele hablar de algunas sustancias, con el único fin de elevar la percepción de riesgo independientemente de la realidad. Y esto, en realidad, a lo que nos conduce es casi invariablemente a la reproducción del cuento del pastorcillo y del pastorcillo mentiroso. Bueno, ahí os ponía un texto un poquito más desarrollado respecto de esto, del sesgo al hablar de drogas legales, ilegales y de las drogas de farmacia. Pero como digo ahí, claro, cuando se habla de baja percepción de riesgo, pocas veces se analiza la alta. Y esa es contraproducente. Entonces, lo adecuado, para eso está la ciencia, es ajustar la percepción de riesgo al riesgo real para, como digo, no reproducir el cuento del pastorcillo mentiroso que tiene efectos contrapreventivos claramente contraproducentes. Esto tampoco es que lo digamos nosotros. Esto lo decía, lo han dicho incluso las propias evaluaciones de las estrategias nacionales sobre drogas. Como vemos ahí, ya han pasado unos cuantos años y aún así no hay un auténtico propósito de enmienda, pero se declaraba claramente que los programas y las actividades de prevención no habían logrado evitar el incremento del consumo, en este caso sí un fracaso de lo que se pretendía, y que tampoco habían logrado transmitir a la población más joven una información adecuada, con la consecuencia de que esa percepción de riesgo pues no era la adecuada. Por eso insistimos en lo que antes decíamos. Es necesario salir de este abordaje para defender realmente la salud pública y hacer algo que sea digno de ser llamado prevención. Como al respecto de esto, pues yo debe ser que estoy chapado a la antigua y que no creo que todo quepa en un tuit ni en un post de Instagram. Pues tenemos una biblioteca de préstamo en el local, entre otras cosas, y aquí veis una pequeñita muestra
con más de 80 títulos diferentes de préstamo libre para todo el que quiera acceder a ellos. Como veis ahí, desde monográficos sobre sustancias a libros más enfocados pues, al trabajo con familias, un perfil más político, más histórico, enciclopedias químicas, como veis ahí, los famosos Pical o Tical, Farmacoteon, un clásico, o libros sobre las drogas legales e incluso, como veis en el de la derecha, sobre el etiquetaje psiquiátrico de personas y su posterior medicalización, que es un serio problema, ¿no? Ahí os recomiendo también ese, seguramente, el libro más original y divertido jamás escrito sobre drogas, al menos que yo conozca. Pero bueno, ahí lo dejo también como un ejemplo más de lo que tenemos en la biblioteca a disposición de todas vosotras. Y ahora sí voy a acabar en estos 6-7 minutos que me quedan para cumplir el tiempo, hablando de lo que de alguna manera son fracturas, grietas en este sistema y que además, bueno, por momentos parece que se hacen más grandes, por momentos parece que hay regresión y que podríamos decir que son vías de abordaje diferente. Lo voy a decir muy brevemente y en este caso sí con diapositivas con mucha letra porque sí que me parece necesario, conveniente definirlo de un modo lo más preciso posible y me refiero lógicamente a la reducción de daños y después me referiré a la reducción de riesgos, que son dos paradigmas distintos tanto en su sociogénesis como en su propuesta, a pesar de que a veces se mezclen y que a veces se diga que hacemos reducción de riesgos y de daños. Ahora lo trataré de aclarar, ¿no? La reducción de daños, que sí que nace para abordar el tema de los consumos problemáticos, a diferencia de la de riesgos. La de riesgos nacerá con una perspectiva más preventiva, la de daños está más definida por el término de asistencia, cuando ya se han desarrollado consumos problemáticos. Y esta perspectiva, que nació en los 70, no lo hizo tanto para impugnar las bases del prohibicionismo, sino para procurar un abordaje más humano, una mirada más contextual, sin salir de lo asistencial, pero no centrándose en el castigo, defendiendo más los derechos humanos. Pero claro, a medida que van siendo más palpables las evidencias de los desmanes provocados por un enfoque punitivo del tema, se añaden a esta reducción de daños, la reducción de daños va cobrando más entidad en cuanto a la defensa de la salud pública, de la atención a los determinantes sociales de la salud, que se abordarán también en una charla en estos seminarios el jueves, de los reclamos de mayor equidad, de justicia social, de atender a la perspectiva de género, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunas mínimas cositas a las que debe atender, por supuesto, la reducción de daños, que debe ser inclusiva en todos los sentidos y que debe ser consciente, en primer lugar, como ponemos ahí, que solo un pequeño porcentaje de las personas con consumos problemáticos está preparada o quiere abandonar el consumo y que ello no puede ser, se abordará seguro en la charla sobre género, no puede ser un criterio de exclusión para personas, por ejemplo, mujeres que sufren violencia machista y que no pueden acceder a determinados servicios públicos porque no han abandonado determinados consumos ilegales. No pasa nada si se crujen a benzodiazepinas, pero si, bueno, si se emborrachan mucho también hay problema, pero sobre todo si mantienen consumos de drogas ilegales. Pero es que además hay que ser consciente, la reducción de daños es consciente de esa mirada contextual, como antes decía, y que cuestiona la injusticia social y la insanía, no ya del sistema prohibicionista, sino de la propia sociedad, y que quiere ir más allá, no solo con parches, ¿no? Ahí hay una frase que repetimos muchas personas profesionales del tema frente a determinados intentos de determinismos genéticos, y es que importa más el código postal que el código genético, perdón, en la mayoría de los problemas sociales, ¿no? Obviamente. Por supuesto, también debe salir de los estereotipos y de los estigmas y trabajar, como antes comentaba, desde un nosotros en lugar de desde un otro, e incluso desde contribuir a construir ese otro consumidor, ese otro indeseable, ese otro criminal, ese otro incluso destruible, ¿no? Por tanto, puede y debe evolucionar como parte de alternativa al paradigma prohibicionista y
sí que es verdad que lo que no debe creer es que se puede trabajar en base a fórmulas mágicas, porque no existen. No hay siquiera cuestiones que se puedan aplicar a todos los casos, sino que lo que podemos aspirar es a mucho estudio, a mucho conocimiento, mucha inteligencia y mucho amor puesto en juego para después poder aplicar lo más adecuado a cada situación concreta. Y por supuesto, entendiendo que son necesarias políticas que deriven en programas y que a su vez se concreten en acciones, es decir, que haya una coherencia de arriba abajo para que todo el sistema pueda funcionar y sea congruente. Como antes apuntaba, podría hacer algunas preguntas concretas un poco, diríamos, casi capciosas, ¿no? ¿Hacemos reducción de riesgos o reducción de daños cuando sabéis que nuestra entidad, lo digo en 2 palabras, Consumo Conciencia es una asociación de reducción de riesgos que trabajamos fundamentalmente en 2 ámbitos, en muchos más, en demasiados para los pocos recursos que tenemos, en todo lo que tiene que ver con la formación, incluidos estos seminarios, en talleres con alumnado, con AMPAs, con profesionales, por supuesto. Recientemente hemos elaborado un dossier de formación para los propios técnicos de Cruz Roja. Y también trabajamos en el área de la intervención en el ocio, poniendo dispositivos que incluyen el análisis de sustancias, ¿no? Y el reparto de materiales de todo tipo de reducción para la reducción de riesgos y de daños. Entonces, estas preguntas, veamos. Cuando damos turulos para que la gente no use un billete y lo comparta personales intransferibles, o damos suelo fisiológico, ¿hacemos reducción de riesgos o de daños? Cuando analizamos sustancias o cuando proponemos que la gente intercale bebidas no alcohólicas cuando está bebiendo alcohol a lo largo de una noche, reducción de riesgos o de daños. Como antes decía, más allá de los actos concretos, lo que hay es que definir paradigmas. Y son paradigmas diferentes con distinto nacimiento histórico, con diferentes bases teóricas y con diferente evolución. Por tanto, una vez definido el paradigma de la reducción de daños, y ahora sí estoy acabando, cuando abordamos la reducción de riesgos, lo que tenemos es que insistir en que nace para abordar un consumo que no es necesariamente problemático. Nace, como veis ahí, hace ya más de 30 años en los Países Bajos, hace 26 que se traslada al Estado español, desde el 97 se trabaja en España así, y aunque tenga ese precedente en la reducción de daños, tiene otro enfoque porque es más preventivo que asistencial, ¿no? Y además, como digo, aunque esa línea divisoria entre las perspectivas a veces es difusa y que de hecho en inglés solo se utiliza el término harm reduction, no existe risk reduction como tal en el trabajo en el tercer sector, sí viene a dar ese paso, esa respuesta para trabajar con esa mirada más preventiva, como digo, sin necesariamente tener un objetivo de consumo cero, sino para evitar los consumos problemáticos, para que el consumo sea lo más consciente, informado y seguro, o dicho de otra forma, lo que se busca es hacer una prevención de los posibles problemas asociados al consumo y no del consumo mismo, que como antes hemos visto, es universal, de todas las personas y en todos los momentos y culturas, ¿no? Entonces, ahí vemos sintetizados, ahora sí acabo, algunos principios básicos de la reducción de riesgos, que se trabaja desde la responsabilidad, desde la educación en la responsabilidad, con un trato horizontal, desde el respeto, sin censuras, que se hace además una prevención basada en el conocimiento, lo que incluye no solo la precisión farmacológica, sino el propio análisis, y además sin sesgos en lo informativo, que además de estar basado en la evidencia, y no solo en la evidencia farmacológica, sino en la evidencia pedagógica también, porque claro, el DINO no es que no sea eficaz con personas adultas, es que ya me contaréis la eficacia que tiene con personas adolescentes. Entonces, ni siquiera desde ahí se sostiene. Entonces, emplea la reducción de riesgos métodos que no solo son basados en la ciencia, sino además de bajo coste y alto impacto. Por lo demás, como casi todo lo preventivo, en realidad, ¿no? Y por último, pero esto es particularmente importante, que todas las organizaciones federadas, coordinaciones internacionales, cuestionamos las políticas y las prácticas que maximizan el daño, esencialmente las leyes predominantes,
y por tanto rechazamos los estereotipos, la estigmatización y buscamos proteger los derechos humanos y la salud de las personas, ¿no? Como sabéis, las más grandes del Estado, las decanas, las referentes, son Energy Control, implantación en 4 territorios, Ailaget en el País Vasco y, lamentablemente, además de nuestro modesto aporte y de otras muchas más pequeñitas, de las que no me quiero olvidar, por supuesto, entre las decanas y más conocidas estaba EGOAC, lamentablemente desaparecida el pasado mes de junio de 2022, tras 28 años de trabajo en reducción de daños y casi 22 en reducción de riesgos, debido en este caso a la asfixia y al acoso institucional, frente al cual nosotros, por ejemplo, promovimos junto a las compas de Ailaget un escrito de apoyo con más de 30 firmas, pero que de momento ha dejado huérfana a la comunidad autónoma foral de Navarra y a toda la gente que se beneficiaba de este enfoque y de su maravilloso trabajo. Pero esto ya es otra historia que abordaremos en la sesión de julio, junto a todo lo referente a la educación. Y yo aquí pongo punto final a la exposición de hoy, agradeciendo, por supuesto, vuestra atención y vuestra paciencia. Y aquí estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, debate que queráis entablar. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Javier. Perfecto, pues ahora que ha finalizado la exposición como tal, nos gustaría que si alguna de las personas participantes de la sesión de hoy quiere comentar algo, trasladarnos buenas prácticas que puedan estar haciendo, hacernos alguna pregunta, bueno, sobre todo a Javier